Es viernes, Miguel Campos nos acompaña con su disparatario, un espacio para aprender a hacer un mejor uso de nuestro idioma. Miguel, ¿cómo estás? Juan Carlos, un gusto saludarte. enorme. Bienvenido. Empezamos. A ver, hay confusión entre la palabra rechazar y la palabra negar. Cuando una, cuando otra, ¿es lo mismo o no es lo mismo? De repente ve uno en titulares de periódicos, Juan Carlos, usar una por otra. Y el idioma tiene un detalle que es muy preciso. Tenemos que ser precisos en la comunicación. Siempre he dicho que si tienes duda, pregunta. Y sientes que no te entendieron, di me entendieron, para que se cierre el ciclo de la comunicación. Y las palabras tienen ese problema. Te voy a poner un ejemplo. Niega la corte o la corte niega amparo. ¿Qué no significa te lo va a dar. eso? Y sin embargo lo que está diciendo es que rechaza el amparo. Esa es la cabeza. Rechaza corte amparo, o sea, solicitud de un amparo, lo rechaza. Si lo negara el amparo, si lo negara es porque está diciendo que no va a haber amparo. Pero si hay una solicitud, lo rechaza. Es decir, si hay una solicitud que de entrada no es admitida, Es rechazado. eso es rechazar. La corte rechaza amparo. Y cuando ya está el amparo, pero no hay amparo, en realidad llegan los periodistas, oiga, hay un amparo que presentó fulano y la corte dice no hay amparo, o sea, niega el amparo. No es que lo echa abajo. Te lo voy a poner con un ejemplo a lo mejor hasta más doméstico. Sí. Fulano niega a sus hijos. Fulano rechaza a sus hijos. Son cosas distintas. Sí, absolutamente. El portero rechaza el balón. No lo acepta. Empuja, ¿para qué lo quiero? Claro. Imagínate una denuncia contra Pemex. Pemex tiene problemas financieros. Pemex rechaza eso. No lo puede rechazar porque es un hecho, le están diciendo, pero puede negar la acusación. Sí, claro, no es cierto. Claro, Entonces, cuidado con eso porque puede ser muy ambiguo. Me llamó la atención, Juan Carlos, esta declaración de la exministra Norma Piña. La historia juzgará a quienes hemos juzgado. Si a ti te juzgó la corte, te va a seguir juzgando la historia. Está mal dicho. La historia juzgará a quienes hemos sido juzgadores. Claro. Esa era la frase. Sí, claro. Y es ambiguo. Claro. El idioma no tiene por qué ser ambiguo. A ver, esta es muy común, entendería yo, un error, pero es un error muy común. Cuando tú dices repetir o cuando dices volver a repetir. Hay verbos de repetición. Insistir es uno de ellos. Si tú le dices a las personas, insisto, reitera, reitero, repito, ya estás diciendo quién sabe cuántas veces que ya lo dijiste. Por lo tanto, volver a insistir. Vuelvo a insistir. Es innecesario. Vuelvo a repetir, es innecesario. ¿Qué es correcto? Que digas, repito por segunda vez, repito por tercera vez. Y ya cuando son 20 veces, de plano usas las matemáticas. Repito por enésima vez. Ya estoy harto. Pero no volver a repetir, sí, no volver a insistir. Me queda muy claro. A ver, otra más. Esta es muy buena y yo creo que permanentemente todos incurrimos en la confusión, en el error. La palabra tránsito o la palabra tráfico. Sí, es muy común. La palabra tráfico es una palabra de origen italiano y significa comercio, transitar con el comercio. Tránsito es moverse de un lado a otro, traficar es moverse de un lado a otro, pero en términos comerciales. Con mercancías. Es lo mismo. Por eso se habla de traficar drogas. Ya, ahí está el problema, que es necesario precisar tráfico de qué. Eso lo he recomendado mucho, que se precise. Incluso tráfico de drogas ilícitas, porque, aguas, hay drogas lícitas, los medicamentos son drogas. Entonces no todo el que trafica con drogas es delincuente. Se habla mucho del concepto y ahorita me puse a pensar. Sí. Tráfico marino, el tráfico marino. Generalmente los barcos llevan carga, llevan mercancías. Por supuesto. ¿Sería correcto allí? Allí es correcto. Si es ilegal, porque manejan mercancía que no es debidamente pasada por las aduanas o con especies marinas que no están permitidas, es tráfico marino ilegal. Es preciso decirlo. Si tú dices en las calles, cuando haces referencia a un embotellamiento vial, uno dice, ay, es que qué tráfico hay. Sí. Es incorrecto. ¿Qué tendríamos que decir?
había mucha carga vehicular, había mucho tránsito. No, es correcto, Juan Carlos, ¿Sí? el tránsito está lento, el tráfico está lento. Es que estas dos palabras ya se convirtieron en equivalentes del movimiento vehicular, Ok, ¿no? Ya correcto. las entendemos, pero son válidas, no confundan que piensen que el tráfico es malo. No es Correcto. malo, hay que precisar cuándo es malo, nada más, ¿no? Vemos otra. A ver, aún o la palabra o la expresión aún todavía. Es decir, cuando tú dices aún, es quizás parecido a lo que nos decías hace un momento, o cuando usas la expresión aún todavía. Es redundante. Es redundante. Y escuchamos mucho en buenos discursos, que de pronto muy ampulosos, pero cuando salen con aún todavía los estimo, aún todavía les digo, pues es un error garrafal. Basta uno u otro, es un adverbio de cantidad nada más, ¿no? O dices aún o dices Exactamente todavía. lo mismo, es Perfecto. redundante. A ver, esta es buena, porque también esta es objeto de errores. ¿Negocias o negocias? Sí, una ocasión me acuerdo de una entrevista, Jacobo Zabludovsky oyó una nota del presidente de entonces. Dijo el presidente, se negocia la deuda. Ujú, Y dijo Jacobo, qué bueno, señor presidente, que se negocia la deuda. ujú. Sutilmente lo corrigió. Lo corrigió. Los verbos terminados en ciar, Juan Carlos, todos llevan diptongo. Ujú. Y solo hay tres excepciones. Vaciar, rociar y ciar. Yo rocío, tú vacías, ahí sí. Y ciar es cuando remas hacia atrás en reversa. Ah, caramba. Como en las caricaturas que ves que Sí, va sí, la sí. lanchita, ya va una cascada y ahí va para atrás el Ciar personaje. es remar para Es un atrás. verbo raro, aquí no lo tenemos excepto cuando llueve mucho, ¿no? Pero la palabra correcta, el uso correcto es Diptongada, negocia, diferencia, diferencia. acaricia, Correcto. todas. Ya. Con ciar todas, excepto rociar y vaciar. Perfecto. No puedes decir yo vacio, Sí, yo claro. rocio. Ajá, sí, claro. Sí, tienes razón. Y bueno, por último, a ver, hay una expresión, y yo siempre he querido saber su origen. Cuando dos personas, dos grupos, dos equipos se unen para desarrollar una tarea, ¿cómo se debe decir de manera correcta al limón o a la limón? Es al separado al limón. Al Los niños al juegan unas rondas y van y vienen y dicen al limón y se confunde. Incluso llegan a decir al ánimo, y no es al limón. La palabra limón se pierde en los tiempos, como se dice, en cuanto a su origen, pero hay una explicación que me gusta mucho, que probablemente venga de Alá y de ánimo, que ánimo en este caso significa unidos con Alá. O sea, es una palabra por Árabe. principio de cuentas Es árabe, sin duda. Al limón. Y me gusta mucho esa explicación, pero no es del todo probada, ¿no, Juan Carlos? Pero cuando hacemos dos cosas, o una cosa, dos o tres personas, las hacemos al limón. Hay quien escribe libros en pareja o con tres personas y lo hacen entonces al limón. Uno escribe un capítulo, otro escribe otro capítulo y entonces se dice que es un libro escrito al limón. Pero no digan Alá limón porque el limón no tiene nada que ver. Estoy checando aquí la definición. Significa a limón, colaborar Ujú. entre dos o más personas, Así es. aunque no sea de manera simultánea, dice. No, porque yo me voy a mi casa, escribo un capítulo, tú en tu casa escribes otro capítulo. Y estamos trabajando juntamos al al limón. Ah, Ujú. carambas. Pero me gusta la definición de la explicación, Sí, ¿no? sí, De sí. Alá, Ajá. ánimo, unidos con Alá. Es bonita. Caramba. Y les puede servir como de recuerdo para Sí. que entendamos lo que es trabajar conjuntamente. Le agradecemos, como todos los viernes, a Miguel Campos su presencia en el programa. Hoy aprendimos mucho, mi querido Miguel. Gracias, Juan Carlos. Les doy mi cuenta Por de favor. que no es Miguel Campos R15 para que me escriban y pues me expongan alguna duda, una pregunta y la comentamos aquí. Ahí la estamos viendo en pantalla, @Miguel Campos R15. Miguel Campos R15. Esta sección además se sube en nuestras redes sociales y allí permanece para cuando quiera volver a consultar. Así es. Gracias, Miguel. Juan Carlos, Gusto un saludarte. gusto enorme. Buen viernes.